Felices los que lloran. Medio raro, ¿no? Porque en general cuando uno ve a alguien que está llorando no es que lo encuentre muy feliz. Cuando uno está hablando de felicidad, normalmente habla de sonrisa, no de llanto. Pero Jesús hacía estos contrasentidos para explicarnos cosas muy profundas. Y Él dice, sin embargo, que los que logran experimentar la verdadera dicha o la plenitud de la vida son los que aprenden a llorar. Porque hay una razón, no es feliz simplemente por llorar, sino que el llanto nos lleva a una experiencia de consolación muy profunda. Hoy vamos a mirar algunas razones, si quieres tomar apuntes, algunas razones por las que llega el dolor a nuestra vida. Y quiero serte muy honesto, recién me acaban de mandar con alegría un matrimonio muy querido para mí que estaba en Afganistán y ha tenido estos 2 días muy preocupados y ahora me escriben diciendo que han salido ya de Afganistán. Pero vos decís, qué locura, qué tremendo el dolor de la humanidad. El Concierto de las Naciones está tratando de poner sus ojos ahí en Medio Oriente y no alcanza a entenderse qué es lo que está sucediendo. Después de 20 años de intervención internacional, miles de millones de dólares invertidos ahí, y la nación no ha logrado todavía ni autosustentarse, y está en el conflicto donde la misma ciudadanía está tratando de salir de su propio país, y vemos en la tragedia mujeres, niños, hombres, soldados, dolor. Bueno, no hace falta mirar muy lejos, con solo mirar la pandemia que nos ha visitado en este tiempo, dolor. Y la pregunta, y en esto estoy tocándose las fibras de tu propio corazón, porque cada uno de nosotros experimentamos el dolor. Y la razón, vale la pena preguntarnos, ¿cuál es la razón por la que llega el dolor a nuestra vida? Para poder tener esperanza que realmente vamos a ser consolados, necesitamos conocer claramente las razones del dolor para saber cómo tratar con el dolor. El dolor que nos hace llorar es una enorme bendición. Y usted va a decir, está loco, ¿cómo que el dolor que nos hace llorar es una bendición? ¿Vos te has puesto a pensar lo que te pasaría si no experimentaras el dolor? Por ejemplo, pones las manos cerca del fuego y no sintieras dolor, fueses incapaz de sentir dolor, no te doliera la experiencia de poner la mano al fuego. ¿Qué te pasaría? Bueno, te vas a quemar, obviamente, pero como no te duele, el proceso continúa. ¿Y qué te va a pasar? Bueno, la piel entonces va a quedar sumamente expuesta a un montón de gérmenes y de pronto eso se va a empezar a corromper, a destruir, a gangrenar, y pronto te tendrían que cortar las manos o los dedos o lo que te hayas quemado, y aunque vos no sientas el dolor, estarías en un serio problema. Imagínate si no pudiésemos nosotros sentir cualquiera de estos tipos de dolores, no seríamos advertidos de los riesgos a los que somos sometidos por las heridas. Quiere decir que el dolor son como esas luces en el auto que nos están indicando que algo está sucediendo, que algo está pasando. Por lo tanto, cuando te compunge o te lastima que alguien te abandone, es realmente una bendición que puedas sentir el dolor. Si no, vos serías como autónomo. Mi computadora, si yo la dejo y la abandono y la vendo, ¿se pone a llorar? ¿Se lastima? ¿Se duele? No, ¿por qué? Porque no es un ser humano, no tiene emociones, no experimenta nada, ella no tiene vínculo, no hay una relación de amor. Pero cuando sentimos el dolor de alguien que nos abandona, es porque hay detrás una experiencia de relaciones
muy ricas e importantes que nos han sostenido. Y cuando nos duele, nos está dando una señal de que algo hemos perdido. Hay tres tipos de dolor. Primero, la razón natural, propia de un mundo que Dios dice que es un mundo que gime, que se duele. Es la muerte, la enfermedad, los accidentes, las catástrofes. Todos vivimos en un mundo que está lleno de estas cosas y llega a nuestra vida muchas veces y nosotros no somos participantes activos de ese dolor. Llegó, vino un terremoto, se cayó la casa, hubieron muertos, pérdidas humanas, pérdidas de recursos, de trabajo, de posibilidad. Llegó la pandemia, el dolor nos visita a nuestra vida solo porque estamos viviendo en un mundo que realmente gime. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que realmente toda la creación está gimiendo a una como si tuviera dolores de parto. Y todo este caos de la creación no fue pensado por Dios originalmente. Esto se deriva, proviene de una situación crítica del inicio de la humanidad, donde Adán y Eva, los primeros hombres, decidieron claudicar a los principios de libertad que Dios le había dado, y entonces en función de esto dice que comienza una crisis enorme por dar espacio a un poder que después voy a explicar en otra de las charlas, insertándose el mal en un mundo que nos está doliendo a todos. Esto es una de las características de este dolor. La característica de este dolor es que nosotros no somos responsables de este dolor. Simplemente estamos en un mundo de dolor. Jesús dijo, ustedes en el mundo van a tener aflicción. No dijo Jesús, yo he venido aquí para que ustedes ya no tengan más dolor ni más aflicción. Han nacido, son una experiencia del ser humano en un mundo lleno de una catástrofe inicial. Por haber nacido en este mundo, ya estamos en una experiencia de enorme dolor. Les digo esto para que ustedes encuentren paz en unión conmigo, dijo Jesús. ¿Y cuál es esta paz? En comprender que ustedes en el mundo habrán de sufrir, pero no tengan miedo porque yo he vencido al mundo. La característica es que nosotros no podemos cambiar eso, no somos ni responsables ni podemos cambiar mucho esas circunstancias. Podemos enojarnos y es legítimo enojarnos. Y cuando llega la muerte y la muerte injusta, podemos enojarnos, podemos cuestionar. Muere un niño, muere un hijo, muere un ser amado. La muerte nos toca a todos, todos vamos a experimentar esa muerte, un ratito antes, un ratito después, pero es parte de la vida. Vamos a salir de acá y no vamos a saber si el martes que viene vamos otra vez a juntarnos, porque puede visitarnos el dolor sorpresivo de una experiencia de una muerte. Podemos cuestionarlo, podemos dolernos, podemos enojarnos, pero nadie lo va a cambiar. Dios no nos promete librarnos de esos hechos, pero Él nos promete acompañarnos en esos dolores. La promesa que siempre Dios hizo a través de la palabra, solo que a veces nosotros creamos un Dios a nuestra medida, a nuestra imagen, a nuestra semejanza, a nuestros anhelos, a nuestras expectativas, de un Dios que nos va a liberar, un Dios que vacuna contra el dolor. Pero no es la experiencia ni es lo que Dios ha enseñado jamás. Él dijo que en el dolor Él iba a acompañarnos, Él podía consolarnos,
Él podía estar con nosotros, Él podía hacerse presente para que la soledad no sea tan solitaria, pero la soledad es una experiencia que vamos a tener que vivir todos. Él iba a estar con nosotros para calmar el alma de ese dolor del rechazo. En segundo lugar, la otra fuente del dolor y del sufrimiento que suele llegar a nuestras vidas es por consecuencia directa del pecado de otras personas. Es por el desencuentro con Dios de otras personas. Ese abuso que vos viviste, esa injusticia que te toca vivir, ese abandono que vos has experimentado, producto del pecado de otras personas que nos rodean. Bueno, quisiéramos eliminar a todas las malas personas, ¿verdad? Y nuestra idea sería, ¿y qué tal si empezamos a pedirle a Dios que mate a todos los que lastiman? ¿Y qué tal si le pedimos a Dios que elimine a todas aquellas personas que nos hacen daño? Y bueno, la verdad que no estaría tan mala la idea. O alguna vez ustedes nos dijeron, ¿por qué no se muere este infeliz? ¿Lo han sentido alguna vez? Díganme a uno, por favor, que sí, así no me siento solo en la experiencia. Ah, bien, ya tengo a varios que han sentido eso, ya también, bien. O sea, todos nosotros hemos dicho que lo parta un rayo, ¿no? Que lo pise un auto, que le pase un camión por encima. Mientras más grande ha sido el dolor, mientras más fuerte es la aflicción, adentro tenemos ganas de ser eliminados. El problema es Dios a quién debiera eliminar. ¿A quién? Y por supuesto a todos los que nos hacen daño, a todos los que nos lastiman. Pero ahora va la otra pregunta. ¿Vos nunca has lastimado a otro? ¿Consciente o inconscientemente no has dañado a otro? ¿Consciente o inconscientemente has dejado de estar presente en alguien justo en su momento de máxima necesidad, por lo que sea? ¿Sí o no? Yo sí. Es más, tengo más en memoria a los que yo he lastimado de los que me han lastimado a mí. Y ahora Dios, ¿qué hace? ¿Qué decimos? ¿Que Dios le parta un rayo o nos parta un rayo? Y acá estamos complicados, ¿no? Dice la palabra de Dios que por medio de lo que Dios ha creado, nosotros podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Pero la gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo han respetado ni le han dado gracias. No han pensado más que en hacer lo malo y en puras tonterías, dice la Biblia. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada, codiciosa, envidiosas, asesinos, peleadoras, tramposas, chismosas, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes, orgullosos, se creen muy importantes, siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal e inclusive son desobedientes a sus padres. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. ¡Wow! Esto es parte de los dolores que todos nosotros hemos experimentado. El dolor de otras personas que han entrado en la corrupción, en la bajada, en las consecuencias de vivir lejos de Dios.
Pero también hay otros dolores en nuestras vidas. Y estos dolores realmente son consecuencias directas de nuestras propias torpezas. Y debemos reconocer que muchos de nuestros dolores, más de lo que pensamos, provienen de nuestra propia estupidez, de nuestros propios errores, de nuestras propias malas decisiones, de nuestros propios pecados. Ahora bien, descubrir que no somos los gerentes universales del mundo realmente nos duele. Y la verdad acerca de nosotros nos duele. Por eso la mayoría de las veces nosotros tratamos de no tratar con nosotros, conocemos el mal de los demás y no queremos tratar mucho sobre nuestros propios males, porque reconocer que somos pelados nos duele. Reconocer que no tenemos poder suficiente nos duele. Y esto quizás es una de las razones por las que Jesús dice, felices los que lloran. Es decir, los que tienen la capacidad de darse cuenta que hacen cosas que lastiman, que siembran cosas que realmente les hace profundo daño. Ahora, ¿qué hacemos con eso? No podemos realmente trabajar con esas propias consecuencias, a menos que nos demos cuenta de estos propios errores. ¿Qué hace Dios ante estas circunstancias? Bueno, primero Dios decide hablarme muchas veces directamente, confrontándome personalmente. Hay una historia muy interesante de un chanta importante, de un perseguidor, de un abusador, de un tipo que era un fundamentalista intransigente, inoperante, se llamaba Saulo. Saulo figura en el registro bíblico como una de las personas a las que más daño provocó a los cristianos en su inicio. Un burlador, un perseguidor, un tipo que no quería a las personas, todo encima bautizado en nombre de su religión. Una cosa brava. La macana es que a Dios se le ocurrió hablar con Saulo y transformarlo a tal punto que después se transformó en uno de los héroes más importantes del cristianismo. Es San Pablo, hasta tiene una catedral hecha a su nombre. Pero este San Pablo antes fue un Saulo, ese era el nombre original. Y Dios decidió encontrarse con él mientras estaba yendo a perseguir a los cristianos. Se encuentra directamente con él y él, dice la Biblia, que cayó al suelo, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me perseguís? Y él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien persigues, le contestó la voz. Ah, la flauta. La verdad que tantos de nosotros desearíamos que Jesús se nos aparezca así mientras estamos andando como soberbios en el caballo de la vida y que nos tire del caballo y nos diga, Juanca, Juanca, ¿qué te pasa que me estás persiguiendo? Quizá en nombre de nuestra propia religión, nuestra propia espiritualidad, Dios tenga que aparecerse a nosotros para hablarnos, confrontándonos directamente con nuestro legalismo, con nuestra religiosidad, con nuestro supermanismo que tenemos adentro. Vos querés cambiar el mundo, querés que todos cambien, querés poner las cosas en orden, te sentís el gerente del mundo y no podés ni siquiera gobernar tu propia vida. Juan Carlos. La segunda manera en que Dios tiene para hablar o tratar con mi pecado, ese dolor que provoca mi propia estupidez, es que lo puede hacer
por medio de una confrontación honesta por parte de otras personas. Y esto es la mayoría de las veces el método natural de Dios. Hablarnos a través de personas que nos están diciendo te estás equivocando. Por supuesto que nuestra primera reacción es ¿y quién sos vos para venir a decirme lo que está mal? A menos que descubramos que puede ser alguien que con mucho amor de parte de Dios nos esté diciendo te estás equivocando, no estás haciendo las cosas bien, estás arruinándolo todo. No es esto la forma en que tenés que actuar, no son estas las palabras que tenés que decir, no es lo que te conviene. Si seguís así vas a perder a tu familia, si seguís así vas a perder tu salud, si seguís así vas a perder tu trabajo, si seguís así vas a perder la claridad en tu mente, si seguís así vas a terminar lejos del proyecto que Dios tiene para tu propia vida. Me encanta una frase que leímos una vez y siempre la digo: si alguien alguna vez te dice caballo, no le hagas caso. Pero si dos personas te dicen caballo, mírate al espejo. Pero si tres personas te dicen caballo, anda, cómprate la montura. Es decir, que evidentemente a veces Dios a través de las personas nos dice una vez, nosotros también tenemos el derecho de recriminar. Pero si ya dos vienen a decirnos, vale la pena que hagamos análisis. Y si tres personas ya nos lo están diciendo, es muy probable que sea absoluta verdad lo que nos están diciendo acerca de nosotros mismos. Ese Saulo que una vez le dio Jesús duro, él le escribió una carta a un montón de personas que estaban haciendo las cosas mal. Y él les dice, si bien los entristecí con mi carta, a mí no me pesa. Ese grupo de personas tuvieron que llorar por lo que Pablo les habría escrito en esa carta. Dice, es verdad que antes me pesó porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta era una carta que les estaba diciendo fuertes verdades, ¿no? Dice, mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Y entonces ustedes se entristecieron tal y como Dios lo quiere. Qué lindo que es cuando hay personas que vienen a decirnos verdades que nos duelen. Y quizás puedas cuestionar la forma en que te lo dijeron, quizás puedas cuestionar quién es esa persona, que no tiene moralidad para decirlo, que se mira a sí mismo, lo que sea, pero ¿qué pasa si en lugar de cuestionar al vocero que te viene a decir una verdad, no escuchamos mejor la verdad para poder cambiar? Y aunque nos haga llorar, felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Elegí llorar. Esta es la mejor decisión sanadora. Elegí llorar antes de que pases a otro estado más fuerte de dolor. Tercero, Dios muchas veces decide hablarnos cuando yo ya soy confrontado directamente por las consecuencias de mi estupidez. Comenzamos a experimentar el dolor de un divorcio o de una separación. Lo perdimos todo. Y cuando lo perdimos todo, empezamos a pensar, ¿por qué lo perdí todo si yo era excelente? Bueno, quizás Dios te habló directamente y dijiste, esto debe ser para el otro. Después Dios te lo dijo a través de tu cónyuge, de tus hijos, de tus suegros, de tus amigos. Y vos dijiste, ellos no entienden lo que realmente está pasando. Hasta que pasó, vino el dolor, pagamos las consecuencias y empezamos a experimentar
el dolor de una pérdida de un amigo, el dolor de la pérdida del trabajo, el dolor de la pérdida de la confianza. Llegamos quizás al punto más bajo física, emocional, espiritual, financieramente. Tocamos fondo. Y Dios deja que sintamos el impacto profundo y total de nuestras malas decisiones. Que lloremos por tocar fondo, no para destruirnos, sino para tratar con ese dolor y cambiarnos y llevarnos una experiencia redentiva, transformadora, liberadora. No se engañen, dice la Biblia, de Dios finalmente nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a sus deseos de pecado, de esa misma naturaleza, terminará cosechando destrucción. Pero el que siembra para agradar a lo que Dios pide, del Espíritu va a cosechar una vida que dura para siempre. ¿Qué caminos puedo tomar ante el dolor? Todos nosotros de manera instintiva, razonable, natural, buscamos consuelo y alivio. Y esto está bien. Cuando vos sentís que te has desahuciado, cuando todo te sale mal, cuando estás angustiado, cuando has llegado a depresiones profundas, cuando la soledad te suena insoportable, lo lógico es que busques consuelo. El problema no es buscar consuelo. El problema es dónde y cómo buscamos consuelo. Porque Jesús dijo, los que lloran van a ser consolados. Pero ¿cuándo yo voy a recibir ese consuelo que viene de parte de Dios? No es que yo salga a la búsqueda de consuelo para ser consolado. Bueno, algunos eligieron el camino de la negación. Saben que si niegan que está ese dolor, se van a sentir un poco mejor. Ya dijimos las consecuencias que trae la negación y a veces este es uno de los caminos. No pasa nada. ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. Miremos hacia adelante, está listo. Son personas que el dolor les está advirtiendo, pero la negación es una suerte de decir, bueno, no, me parece que me duele, pero no me duele. El segundo de los caminos, y quizá este sea un camino bastante complicado, es el camino de la superficialidad o el camino de la frivolidad. Yo diría que este es uno de los caminos más vendidos en este tiempo, más promocionados. La mujer ha sido dejada por su esposo. Ponete linda, te cortás el pelo, vas al gimnasio, adelgazás 10 kilos, te pones escotes más profundos y enfrentá la vida y chau Pinera. Y la chica está pelo corto, mayor, escote, delgada y sigue con el dolor. El muchacho, gimnasio, rompe gimnasio, a 1000, a full. Vamos a beber, salgamos a bailar, salgamos a disfrutar la vida. Hoy se nos termina y ¿qué querés probar? La frivolidad nos introduce al camino de las adicciones. Y este es otro de los caminos cuando la vida duele, y cuando la vida duele en serio, sentimos que si nos comemos 2 barras de chocolate viendo una película, al menos por 2 horas la cosa pasa. Hasta que después la cara se te llena de granos. Estoy hablando de otra cosa, ¿verdad? Terminó la película, se ausentó Netflix, sin connotaciones de promociones, se terminaron los pochoclos y la soledad no desaparece. La realidad no cambió, fue por un ratito. La frivolidad es un camino aparentemente genial,
pero no tiene, que me dejó la culpa, sacamos y terminamos señalizando el error de los demás, pero no hay posibilidades de transformación en nosotros. Por lo tanto, ni la culpabilización o el victimismo, ni tampoco la superficialidad o la frivolidad, ni tampoco la negación son caminos que pueden llevarnos a nosotros a salir del dolor. La única salida, el único camino es la restauración que puede hacer Jesús cuando Él nos encuentra a la orilla del camino y se transforma en el buen samaritano que se acerca a nuestra vida para proveernos a nosotros en su enorme compasión ese deseo de restaurar nuestros dolores. Él vino a pagar el precio de tu paz. El apóstol Pablo, del que era un chante importante, dijo: miserable de mí. Antes él era el arrogante. Después él dice: miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de dolor y muerte? Gracias le doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. El martes que viene voy a explicarte de una manera muy importante la forma en que Jesús puede transformarse en aquel que te puede ayudar en la restauración de las heridas más profundas de tu alma. Que Dios te acompañe en esto. Sigamos pensando, no busques soluciones fáciles. Sí, algunos dicen, bueno, no, sí, Dios me va a... No, espera, pensá en tus verdaderos mecanismos de enfrentar el dolor. Yo conozco algunos que son súper cristianos, que le ponen el tilde de a mí Dios me ayuda a salir del dolor más que victorioso, y después en la vida siguen arrastrando sus dolores, porque los mecanismos verdaderos no son el verdadero mecanismo espiritual liberador, sino simplemente la etiqueta de la religión que no transforma. Sin embargo, la negación, la superficialidad, la culpabilización, el victimismo pueden llegar a ser los caminos más comunes a los que vamos a tratar de enfrentar, a darnos cuenta y a echarnos de una patada cuando los descubramos en nuestras vidas. Les invito a que pasen entonces a sus respectivos grupos. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos de parte mía el próximo martes.